Todo lo que crees saber sobre cómo se lanzó Bohemian Rhapsody está mal. No fue lo que la industria contó después. No fue lo que los documentales romantizaron. It's just fantasy, caught in a lens. Lo que realmente ocurrió dentro de ese estudio en Gales en 1975 involucra a un hombre con un secreto que guardó durante años, una decisión que casi destruye a la banda antes de salvarla, y un acto de traición que terminó siendo el movimiento más importante en la historia del rock. Esto es exactamente lo que ocurrió. No escape from reality. Para el verano de 1975, Queen no estaba ascendiendo. Queen se estaba desmoronando. 3 álbumes en el mercado, una base de fans leal a ambos lados del Atlántico, y un nombre que comenzaba a resonar más allá de los círculos del rock duro. Sheer Heart Attack los había empujado hacia el reconocimiento masivo, pero el reconocimiento no pagaba las deudas. La realidad financiera detrás de las luces del escenario era brutal. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon estaban prácticamente en quiebra. Open your eyes, look up to this. Las disputas con su management drenaban cada libra antes de que llegara a sus manos. Los recintos se llenaban noche tras noche, y el dinero desaparecía antes de que alguien pudiera tocarlo. Eran estrellas de rock en imagen. En todo lo demás, se estaban hundiendo. Las sesiones de ensayo se habían vuelto frías. La energía de los primeros años había sido reemplazada por discusiones y agotamiento. Cada hora extra en el estudio se sentía como una deuda sin techo. Las conversaciones sobre el siguiente álbum cargaban una pregunta que nadie pronunciaba en voz alta. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si la discográfica perdía la paciencia? Esto no era una crisis de ambición, era una crisis de supervivencia. Brian May recordaría ese periodo como uno de los más oscuros de su vida profesional. No porque faltara talento en la sala, sino porque el talento sin dinero es simplemente presión acumulada sin salida. Había noches en que la conversación no era sobre música, era sobre si tenía sentido seguir adelante. La industria tenía sus reglas, y esas reglas eran asfixiantes. Los programadores de radio exigían canciones de menos de 3 minutos, ganchos limpios, estructuras predecibles, cero experimentación. Las listas estaban inundadas de pop seguro y digerible, diseñado para generar rotaciones y absolutamente nada más. Las bandas que se desviaban eran descartadas. Los productores que experimentaban eran borrados de las agendas. La fórmula era absoluta e inapelable. Y funcionaba, no porque fuera correcta, sino porque nadie con suficiente poder había tenido el valor de demostrar que estaba equivocada. Freddie Mercury no le importaba nada de eso. Durante años, había estado llenando cuadernos con algo que no le había mostrado a nadie. Fragmentos de una balada aquí, una frase operística allá. En los primeros borradores lo llamaba The Cowboy Song. No porque tuviera algo que ver con vaqueros, sino porque vagaba, porque se negaba a instalarse en una sola identidad. Se sentaba solo frente a un piano Bechstein en su apartamento de Kensington, trabajando en secciones a medianoche, apilando armonías en su mente que ningún ingeniero había construido todavía. Mientras el resto de la banda calculaba gastos, Freddie componía una sinfonía en miniatura disfrazada de sencillo pop, y no le dijo nada a nadie hasta que estuvo completamente listo. Esa decisión de guardarlo solo tiene más peso de lo que parece. Freddie sabía que lo que tenía en esos cuadernos no sobreviviría el escrutinio prematuro. Easy come, easy go, little high. Una idea así, presentada a medias, habría sido descartada en 30 segundos. Necesitaba llegar completa. Necesitaba llegar de una manera que no dejara espacio para la duda. El concepto demolía cada estándar de la industria en un solo documento. 6 minutos de duración, sin coro tradicional, 3 movimientos completamente distintos dentro de una misma canción. Una balada de piano que abría con contención total, un pasaje operístico construido sobre arreglos corales en capas, y una sección de hard rock anclada en el muro de guitarra saturada de fuzz, que era la firma sonora de Brian May. Sin bucle verso estribillo, sin repetición amigable para la radio. La canción avanzaba como una novela, cada sección un capítulo diferente, cada transición una detonación controlada de género y estado de ánimo. Cuando Freddie presentó el concepto completo a la banda, las reacciones no fueron de entusiasmo unánime. Brian May lo describió tiempo después como brillante e insano en el mismo aliento.
Roger Taylor, cuyos instintos apuntaban hacia grooves de batería capaces de sacudir estadios, no lograba visualizar cómo encajaba en ningún formato que el mercado reconociera. John Deacon no dijo casi nada, pero los tres habían visto a Freddie tener razón en situaciones donde todos los demás estaban equivocados. Eligieron, únicamente sobre la base de ese historial, creerle una vez más. En el verano de 1975 llegaron a Rockfield Studios en Gales. Lo que ocurrió dentro de esas paredes no fue una sesión de grabación normal, fue trabajo de construcción. Freddie dirigía las sesiones como un arquitecto ejecutando un plano que había memorizado 2 años antes. Llegaba al estudio con las partes ya diseñadas en su cabeza. No improvisaba, no exploraba, ejecutaba, y esa precisión desconcertaba a los ingenieros, que estaban acostumbrados a trabajar con bandas que descubrían la canción en el proceso de grabarla. El proceso de overdubbing vocal era algo que los ingenieros de Rockfield no habían gestionado nunca. 3 voces, la de Freddie, la de Brian y la de Roger, eran apiladas en arreglos corales masivos a lo largo de docenas de tomas. Los carretes de cinta se llenaban a un ritmo que incomodaba visiblemente al ingeniero jefe. La sección operística por sí sola consumió días de overdubbing implacable. Freddie dirigía cada vocal, ajustaba cada intervalo armónico, daba forma a cada consonante hasta que el resultado coincidía con la versión que había vivido en su cabeza durante años. Cuando alguien sugería una variación, él la escuchaba, la procesaba en silencio y casi siempre volvía a lo que tenía escrito. La consola analógica de 16 pistas estaba siendo empujada más allá de sus parámetros de diseño. Los faders llegaban a posiciones para las que nadie había calibrado el equipo. La densidad del mix final superaba lo que cualquier sistema de altavoces estaba diseñado para transportar. No era un problema técnico, era el síntoma de algo que simplemente no había existido antes. El ingeniero jefe comentó después que en determinado punto de la grabación, la cinta tenía tantas capas de audio que podía verse el grosor adicional en el carrete. La letra era su propio misterio aparte. Referencias extraídas de la comedia del arte italiana, de la oración islámica, del argot victoriano, y secuencias de sílabas seleccionadas puramente por su textura percusiva. Cuando los periodistas presionaron a Freddie por el significado, su respuesta nunca variaba. Se escabullía con una sonrisa y decía que las palabras simplemente sonaban bien. Pero los músicos presentes en el estudio vieron algo diferente. Vieron a un hombre codificando una verdad más pesada bajo una armadura teatral. El peso confesional en la sección operística, la agresión en el finale de Hard Rock, la liberación en la resolución final del piano. No eran elecciones aleatorias, eran la arquitectura de un ajuste de cuentas privado hecho público a través del sonido. Freddie nunca lo confirmó, y esa negativa a confirmar es parte de por qué la canción sigue siendo debatida 50 años después. Cuando el mix final estuvo listo, cada persona en esa sala entendía que habían construido algo que no sonaba a nada más. También entendían que estaban a punto de entrar en guerra. La respuesta de la discográfica fue inmediata y desdeñosa. 6 minutos, demasiado larga, demasiado extraña, sin coro identificable, sin gancho que un programador pudiera justificar ante el director de una emisora. Los ejecutivos que recibieron la primera copia miraron la duración y formaron su veredicto antes de que la sección operística hubiera siquiera comenzado a sonar. Su exigencia era simple: cortarla a 3 minutos, eliminar el segmento central por completo, convertirla en algo que la radio pudiera vender sin pelear. Lo que no calcularon fue la respuesta de Freddie: lanzarla completa o no lanzarla en absoluto. Ni un segundo eliminado, ni una sección reconsiderada. No hubo negociación, no hubo propuestas intermedias, no hubo versiones alternativas sobre la mesa. La posición era binaria, y Freddie la mantuvo con una calma que desconcertó a los ejecutivos más de lo que hubiera desconcertado una explosión de ira. El enfrentamiento duró semanas. La discográfica aplicó presión desde todos los ángulos. La banda no cedió un centímetro. Cada conversación regresaba a las mismas 2 posiciones. La discográfica veía un pasivo costoso. Queen veía el trabajo más importante que habían grabado en su vida.
Ninguna de las dos partes movió un solo paso. Y mientras el enfrentamiento se alargaba, el álbum completo, A Night at the Opera, el más caro que Queen había producido hasta ese momento, esperaba sin fecha de lanzamiento. Y entonces ocurrió la traición que lo cambió todo. Kenny Everett era uno de los locutores más escuchados del Reino Unido en ese momento, y un amigo cercano de Freddie recibió una copia anticipada de la pista completa. Freddie se la entregó con una sola instrucción: no la pongas en antena. Era una maniobra calculada, no una entrega inocente. Freddie sabía exactamente lo que estaba haciendo, y Everett hizo exactamente lo que Freddie esperaba que hiciera. La puso 14 veces en 2 días. En menos de 48 horas, el conmutador de la emisora estaba colapsado. Oyentes que nunca habían escuchado nada remotamente parecido llamaban en oleadas. Exigían saber qué canción era. Exigían saber cuándo podría comprarse. Algunos llamaban 2 y 3 veces. El fenómeno no tenía explicación dentro de los modelos que la industria usaba para medir el interés del oyente. No había campaña detrás. No había presupuesto de promoción activado. Solo una canción que la gente necesitaba volver a escuchar antes de haberla terminado de procesar la primera vez. La demanda era orgánica, no planificada, e imposible de contener para cualquier sello discográfico. Cuando los ejecutivos recalibraron su posición, la canción ya pertenecía al público. No les quedaba ningún argumento comercial. La apuesta había dado resultado antes de que alguien la hiciera oficialmente. Bohemian Rhapsody fue lanzada en octubre de 1975, 6 minutos y 3 segundos. Sin cortes, sin disculpas, sin precedentes en las listas. Los críticos actuaron rápido. Pretenciosa, escribió una publicación nacional. Indulgente, un caso de ambición confundida con calidad. Un crítico, en un artículo que envejecería muy mal, utilizó la frase suicidio profesional en letra impresa. Otro predijo que la banda no sobreviviría el siguiente ciclo de lanzamientos. La canción debutó en el número 1 en el Reino Unido. Mantuvo esa posición durante 9 semanas consecutivas. Arrasó en Europa de la misma forma. Países sin ningún idioma en común la absorbieron igual. La sección operística, que cada ejecutivo había exigido eliminar, se convirtió en el momento que los oyentes rebobinaban y reproducían por encima de cualquier otra parte. Se convirtió en la razón por la que la gente llamaba a sus amigos y decía: «Tienes que escuchar esto ahora mismo». Para Queen, la victoria fue total. Pero su significado fue más profundo que los datos de las listas. El éxito de Bohemian Rhapsody les dio algo que ninguna cláusula contractual podría haber comprado: autoridad creativa sin techo. A partir de ese momento, ningún sello, ningún programador, ningún consenso de la industria volvió a tener poder sobre lo que Queen eligiera grabar. Habían ganado el argumento de la manera más definitiva posible, ganándolo delante de todo el mundo. El videoclip que acompañó el lanzamiento fue grabado con una fracción del presupuesto que los grandes proyectos de la época manejaban, técnicamente primitivo para los estándares que llegarían después, pero estableció una gramática visual para el rock que precedió a MTV por varios años. La manera en que Freddie anclaba el encuadre, la forma en que la sección operística se traducía en movimiento e imagen. Los directores pasaron la siguiente década intentando replicarlo sin terminar de entender qué estaban copiando. Pero la historia de Bohemian Rhapsody no se cierra en 1975, y este es el detalle que la mayoría de la gente no comprende del todo. Freddie Mercury murió en noviembre de 1990, y uno tras una batalla privada con una enfermedad que había blindado de la vista pública hasta los últimos días, su muerte golpeó al mundo sin aviso suficiente. Y Bohemian Rhapsody regresó a la cima de las listas británicas con una fuerza que sorprendió incluso a los observadores más experimentados de la industria. El duelo colectivo, cuando llega de golpe, busca un recipiente que ya sepa cómo sostener peso. La canción siempre había sido ese recipiente. Su densidad operística, su arquitectura confesional, su negativa a resolverse con limpieza, encajó en el momento de una manera que nada más podía. Los fans no la eligieron conscientemente como tributo. La alcanzaron de la forma en que la gente alcanza las cosas que siempre han dicho la verdad.
En 1992, una comedia estadounidense llamada Wayne's World colocó en su apertura una escena que nadie en producción predijo que tendría tanto peso. 4 personas en un coche, volumen máximo, interpretando la canción completa de memoria durante casi 2 minutos ininterrumpidos. La escena no estaba enmarcada como homenaje. Era alegre, ridícula y completamente sincera. Esa combinación, puesta frente a una audiencia sin relación directa con el contexto de 1975, reactivó la canción por completo. Volvió a entrar en las listas estadounidenses 17 años después de su debut original. Una generación que no había nacido durante las sesiones en Rockville reclamó la propiedad de ella. La canción simplemente había superado su propio origen. En la segunda década de los 2000, el streaming la llevó aún más lejos. Plataformas que Freddie nunca vio distribuyeron la pista a oyentes en países a los que Queen nunca había girado, en idiomas que no compartían ningún vocabulario con la letra, a audiencias nacidas décadas después de las sesiones en Gales. En 2018, la película biográfica que llevaba el nombre de la canción como título lo amplificó todo de nuevo. Bohemian Rhapsody se convirtió en la primera canción de rock clásico en superar los 1.000 millones de streams en una plataforma digital mayor. No por una campaña de marketing, porque la canción había sido puesta frente a suficientes oídos nuevos como para que su redescubrimiento fuera estructuralmente inevitable. Hay canciones que envejecen, hay canciones que se conservan, y hay canciones que se niegan a pertenecer a ningún periodo de tiempo concreto. Bohemian Rhapsody pertenece a esa tercera categoría, la más pequeña, la más difícil de explicar. No es nostalgia lo que la mantiene viva, es que cada nueva generación la encuentra y siente que le habla directamente, sin intermediarios, sin contexto previo necesario. Eso no se fabrica, eso no se planifica en una reunión de marketing. Eso es lo que ocurre cuando alguien construye algo con una verdad suficientemente profunda como para que el tiempo no la desgaste. La discográfica estaba equivocada, los programadores de radio estaban equivocados, los críticos que imprimieron las palabras suicidio profesional estaban equivocados. La única persona que tenía razón era la que estaba sentada sola frente a un piano en Kensington a medianoche, llenando cuadernos que nadie más había leído, componiendo algo que el mundo no había pedido y que no podría dejar de escuchar una vez que lo encontrara. ¿Qué parte de esta historia te pesa más? El secreto que Freddie guardó durante años antes de mostrárselo a alguien, la traición calculada que nadie vio como estrategia hasta después, o el hecho de que 50 años más tarde esta canción se niega a comportarse como si alguna vez hubiera tenido fecha de caducidad. Deja esa respuesta abajo, porque la distancia entre Suicidio Profesional y la canción más grande en la historia del rock fue 14 reproducciones en radio y un hombre que no pudo cumplir una promesa.